Hoy nos metemos de lleno en la historia de un pensador que se adelantó a su tiempo de una forma casi increíble. Uf, Estamos en la antigua Grecia y alguien, armado solo con sus ojos y con geometría, se atreve a decir que la Tierra no es el centro de todo, no, que va. que en realidad gira alrededor del Sol. Y lo hace casi 2000 años antes que Copérnico. Es que es una figura absolutamente fascinante. Hablamos de Aristarco de Samos. Sí. A menudo se le despacha como una nota a pie de página, ¿sabes? En la historia de la ciencia. Pero su historia es brutal. Es una clase magistral sobre cómo funciona la ciencia. Totalmente. Sobre el peso de las ideas aceptadas y sobre qué pasa cuando una idea genial llega, pues, demasiado pronto. Y para entender a este personaje hemos buceado en un montón de fuentes, desde papers académicos que analizan sus cálculos hasta, artículos de historia que nos pintan el mundo en el que vivía. Claro. La misión aquí no es solo contar que tuvo esta idea, sino intentar entender cómo diablos llegó a ella, por qué nadie le hizo caso durante siglos y, qué podemos aprender de él hoy. Es que es casi un trabajo de detective, porque la mayor parte de lo que escribió ha desaparecido. Se perdió. Tenemos que ir juntando pistas que dejaron otros autores para poder ver el cuadro completo. Vale, pues vamos a por la primera pieza. Me imagino a alguien así como un genio solitario, ¿no? Una especie de loco con una idea revolucionaria. ¿Fue realmente el caso? O sea, ¿estaba solo? Claro, o formaba parte de un ambiente donde estas ideas, aunque radicales, pudieran surgir. Esa es una imagen muy potente, la del genio aislado. Pero la realidad es que no estaba solo en una isla, intelectualmente hablando. Nació en Samos, sobre el 310 a.C., pero se movió en el epicentro del conocimiento mundial de la época. La Biblioteca de Alejandría. Exacto. Y fue discípulo de Estratón de Lámsaco, que era una figura importante de la escuela peripatética. La escuela peripatética, la de Aristóteles, ¿no? La misma, la tradición filosófica que venía directamente de Aristóteles. Y eso es tremendamente irónico porque Aristarco acabaría desafiando una de las ideas más fundamentales de la física aristotélica. Claro. La de una Tierra inmóvil en el centro del universo. No era un pensador aislado, estaba en el corazón del establishment intelectual, y desde ahí se atrevió a cuestionarlo todo. O sea que tenía el conocimiento y las herramientas de su tiempo a su alcance. Todas. Y lo que es fascinante es que el periodo helenístico fue la edad de oro de la geometría. Tenía gente como Euclides, de contemporáneo. Su gran aportación fue coger esa geometría, que era algo muy puro, muy abstracto, y usarla como una herramienta para medir el cielo. Ah. No estaba solo especulando, estaba intentando sacar las medidas del cosmos. El problema, como decías, es que casi todo su trabajo se perdió, seguramente en los incendios de la Biblioteca de Alejandría. Sí, nos ha llegado a través de otros, como si fueran ecos en la historia. Así es. Lo que sabemos de su idea más rompedora, del heliocentrismo, nos llega por citas de gente como Arquímedes o Plutarco, y cada una de esas citas es una pieza de oro que nos permite reconstruir un pensamiento que, de otra forma, se habría perdido para siempre. Pues hablemos de esa idea. En aquella época el consenso era absoluto. La Tierra estaba quieta en el centro de todo. Claro, el Sol, la Luna, los planetas, todo girando a su alrededor. Era el modelo geocéntrico, respaldado por la autoridad de Aristóteles y sobre todo por el sentido común. Claro, es lo que ves. Te asomas y todo parece girar a tu alrededor. La física de Aristóteles, además, le daba un soporte teórico muy potente. Decía que los objetos pesados, como la Tierra, tienden por naturaleza a ir hacia el centro del universo y a quedarse ahí, quietos. Todo el sistema encajaba. Y en medio de este consenso absoluto, va Aristarco y dice: un momento. Creo que todos estamos equivocados. Sí, proponer que la Tierra se movía no era solo una idea astronómica, era casi una herejía contra el sentido común y la física de su tiempo. Y aquí está la clave que a menudo se pasa por alto. El verdadero genio de Aristarco no es solo que acertara con el heliocentrismo. Su revolución fue metodológica. Llevaron a una conclusión previa que lo cambiaba todo. El Sol era gigantesco, mucho más grande que la Tierra. Inmensamente más grande. Y a partir de ahí, su razonamiento fue de una lógica aplastante. Le parecía físicamente absurdo que un objeto gigantesco como el Sol girase en torno a uno mucho más pequeño como la Tierra. Claro. Era mucho más natural pensar que lo pequeño gira alrededor de lo grande. Desde nuestra perspectiva, esa lógica parece evidente.
Pero para alguien de su época no chocaría frontalmente con la experiencia diaria. El suelo bajo tus pies se siente bastante quieto y sólido. Totalmente. Chocaba con todo. Pero es un ejemplo brillante y tempranísimo de cómo usar la escala y la física para pensar sobre el cosmos. Su pregunta no era solo ¿dónde están las cosas?, sino ¿qué tiene sentido físico? Fue el primero en decir, no voy a especular sobre el cosmos, voy a medirlo con las matemáticas. Y tenemos la prueba de que esta idea circuló gracias a Arquímedes. En su libro, El contador de arena, lo deja escrito negro sobre blanco. Es una cita increíble. Arquímedes escribe que Aristarco propuso una hipótesis en la que las estrellas fijas y el Sol permanecen inmóviles, que la Tierra gira alrededor del Sol en la circunferencia de un círculo y el Sol yace en el centro de la órbita. Es una descripción perfecta. Perfecta. El hecho de que alguien como Arquímedes se tomara la molestia de citarlo nos dice que, aunque no se aceptara, la idea estuvo sobre la mesa y fue discutida por las mentes más brillantes de la antigüedad. Vale, entonces, propone que el Sol es enorme y que la Tierra gira a su alrededor. Pero esto no puede ser solo una intuición. Se supone que lo dedujo a partir de mediciones. La pregunta es obvia. ¿Cómo demonios mides el Sol con lo que tenías en el siglo III a.C.? Aquí es donde vemos al genio en acción. En su único libro, que ha sobrevivido, sobre los tamaños y las distancias del Sol y la Luna. Su método es de una elegancia que te deja sin palabras. A ver. Se dio cuenta de que en el momento exacto del cuarto creciente o menguante, cuando vemos la Luna partida justo por la mitad, Sí, la Tierra, la Luna y el Sol forman un triángulo rectángulo perfecto. con el ángulo de 90 grados en la Luna. Exacto. Una vez tienes eso, el siguiente paso es medir, desde la Tierra, el ángulo que hay entre la Luna y el Sol en ese preciso instante. Y eso fue lo que hizo. ¿Y qué resultado le dio? Midió un ángulo de 87 grados. Con ese dato y aplicando trigonometría básica, calculó que el Sol estaba unas 19 veces más lejos que la Luna. 19. Hoy sabemos que se equivocó. El Sol está casi 400 veces más lejos. Entonces el cálculo fue un desastre. El número final fue impreciso, sí. El ángulo real es de 89,85 grados, casi 90. Esa diferencia de casi 3 grados es diminuta, imposible de medir a simple vista. Claro. Pero, y esto es lo más importante de todo, el método era conceptualmente perfecto. Es la esencia de la ciencia. Tienes una idea, diseñas un experimento para medirla, usando la lógica y las matemáticas, y sacas una conclusión. El fallo no estuvo en su cerebro, estuvo en la tecnología de sus ojos. Es que es alucinante. Y no paró ahí, también usó los eclipses. Sí, otro destello de ingenio. Al observar cuánto tardaba la Luna en cruzar la sombra de la Tierra durante un eclipse lunar, pudo estimar el tamaño relativo de la sombra. Ajá. Y a partir de ahí, deducir que el Sol debía ser unas 7 veces más grande que la Tierra. De nuevo, el número exacto no es correcto, pero le confirmaba su idea principal. El Sol es una bestia comparado con nuestro planeta. Y esa era la base de su heliocentrismo. Lo que nos deja con la gran paradoja de esta historia. Si el método era tan brillante y la idea tan potente, ¿cómo es posible que fuera ignorada durante casi 2000 años? ¿Por qué hubo que esperar a Copérnico? Hay varias razones de mucho peso, y ninguna es que fueran tontos. La primera, como decíamos, es que iba en contra de la física de Aristóteles, que era el sistema operativo mental de la época. Claro. Para aceptar una Tierra en movimiento, necesitabas una física completamente nueva, que explicara por qué nos salimos volando por los aires o por qué una piedra que lanzas hacia arriba cae en el mismo sitio. Ya, punto de vista. El modelo de Aristarco creaba más problemas de los que resolvía en ese momento. Exacto. Y además, había un argumento científico muy sólido en su contra. El argumento definitivo para los astrónomos de la época. La ausencia de paralaje estelar. Expliquemos esto. Si la Tierra se mueve en una órbita gigante alrededor del Sol, nuestra perspectiva de las estrellas debería cambiar a lo largo del año, ¿no? Eso es. Las estrellas más cercanas deberían moverse un poquito contra el fondo de las más lejanas, como cuando miras tu pulgar con un ojo y luego con el otro. Ese es el efecto, el paralaje. Y era el test crucial. Los astrónomos griegos observaron el cielo con una precisión increíble y fueron categóricos. No hay paralaje, no se ve ningún cambio. Conclusión. Para ellos, la conclusión era lógica y científicamente impecable. La Tierra no se mueve. Y lo más increíble de todo es que Aristarco tenía una respuesta para eso. Sí, y su respuesta es quizás lo más visionario de toda su obra.
Dijo que la razón por la que no vemos el paralaje es que las estrellas están tan inimaginablemente lejos que el movimiento de la Tierra es insignificante en comparación. Madre mía. El cambio de ángulo es tan minúsculo que es indetectable a simple vista. Es que es brutal. Básicamente su argumento para defender su teoría fue: mi teoría es correcta, el problema es que el universo es tan absurdamente gigantesco que no tenéis las herramientas para comprobarlo. Exacto. Hay que tener una confianza ciega en tus cálculos para dar una respuesta así. Una confianza absoluta. Y tenía razón, pero no podía demostrarlo. El primer paralaje estelar no se midió hasta 1838, con telescopios potentísimos. Flipante. Se adelantó casi 2200 años a la tecnología necesaria para probar su propia hipótesis. Y luego está el famoso tema de la acusación de impiedad. Se cuenta que un filósofo llamado Cleantes dijo que Aristarco debía ser juzgado por impío, por poner en movimiento el hogar del universo. Sí, esa anécdota se usa mucho para ilustrar la resistencia, digamos, religiosa o dogmática. Pero hay un giro de guión fascinante. ¿Ah, sí? Un filólogo del siglo XVII revisó los manuscritos originales de Plutarco, que es quien cuenta la historia, y sugirió que la frase podría estar mal traducida. ¿Cómo que mal traducida? Que podría estar invertida, que podría haber sido Aristarco, quien en medio de un debate acalorado dijera que Cleantes era el que debería ser juzgado por impío, por su ignorancia al querer mantener inmóvil el universo. Ah, bueno, eso cambia bastante la película. Bastante. Quizá no fue tan atacado como pensamos, sino simplemente ignorado por falta de pruebas. Al final, su idea quedó sepultada. Los modelos geocéntricos, que fueron perfeccionados por genios como Hiparco y sobre todo Ptolomeo, se impusieron durante más de 1500 años. Y hay que ser justos, el sistema de Ptolomeo era una maravilla matemática. Era increíblemente complejo, con sus círculos dentro de círculos. Los epiciclos. Eso, pero funcionaba. Permitía predecir la posición de los planetas con una precisión asombrosa para la época. Y por supuesto, mantenía la Tierra cómodamente en el centro. No hubo una razón práctica y urgente para cambiarlo hasta mucho después. Hasta que llegó el Renacimiento y figuras como Copérnico lo rescataron del olvido, convirtiéndolo en una especie de Copérnico antiguo. Hoy los historiadores son más cautos con eso. No creen que tuviera un sistema completo y detallado como el de Copérnico. Las pruebas son demasiado fragmentarias. Ya. Vladimir Menado, su revolución fue conceptual y metodológica. Fue el primero en aplicar las matemáticas a la observación para sacar conclusiones físicas sobre el universo. El puente entre la teoría y la medida. Exacto. Y fue el primero en atreverse a seguir la lógica de sus números, aunque le llevara a una conclusión que contradecía a los dioses, a los filósofos y al sentido común. Hemos viajado a la antigua Grecia para conocer a la mente que se atrevió a mover la Tierra. Hemos visto su método tan elegante y las razones muy lógicas para su tiempo por las que su idea no cuajó. Si tuviéramos que destilarlo, ¿cuál es la gran lección de la historia de Aristarco? Para mí es un ejemplo espectacular de cómo avanza la ciencia. No es lineal. Aristarco nos enseña que las ideas correctas no bastan. Necesitan un ecosistema que pueda probarlas. Datos precisos. Claro. La imaginación teórica tiene que ir de la mano de la capacidad tecnológica. Y sobre todo nos recuerda que las raíces de la revolución científica son mucho más profundas de lo que solemos pensar. No todo empezó en el siglo XVI. Hay una frase adaptada de las fuentes que hemos usado que me parece que lo resume muy bien. Aristarco nos enseña que cambiar el mundo a menudo empieza simplemente por medir con honestidad lo que tienes delante. Una reflexión muy potente. La honestidad intelectual de seguir tus datos hasta el final, sin importar lo incómoda o revolucionaria que sea la conclusión. Y eso nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. Si una idea correcta, basada en un método sólido, pudo ser ignorada durante casi 2 milenios por falta de herramientas para probarla, ¿qué ideas correctas podríamos estar ignorando hoy? ¿Y qué herramientas nos faltan todavía para poder verlas?